tú lo decías en el título, o sea, estar enfocados en el Espíritu para poder recibir esa revelación. Y más adelante vemos que él le dice eso a Ahab, y Ahab dice, se fue a comer y a beber. Elías subió ¿a dónde? A lo alto del monte Carmelo. Mira, aquí vemos una diferencia en el enfoque del espíritu y el enfoque de la carne. O sea, Ahab que fue a comer y a beber. O sea, él no le importó lo que estaba pasando, si iba a llover o si no iba a llover. Él estaba enfocado en su carne, en sus ¿cierto? deseos. En suplir como esos deseos que Exactamente, lo que él de su carne. En cambio, Elías no. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando. Bueno, y queremos contarles que el día de hoy tenemos un tema muy especial y es el enfoque de la carne y el enfoque del espíritu. Juli tuvo una revelación, una conversación muy poderosa con nuestro amado Rey Salvador, nuestro poderoso Dios. Así y bueno, es. cuéntanos, Juli, esa experiencia que tuviste. Bueno, yo estaba orando, ¿verdad? Y el Señor me llevó a una palabra súper especial en ese día que la encontramos en Primera de Reyes 18, que es la historia de Elías cuando ora para que lloviera. Y quiero leerles un pedacito del primer versículo que dice, después Elías le dijo a Ahab, vete a comer y a beber porque ya se oye el ruido del aguacero. O sea, en esta palabra yo encontré muchas enseñanzas que Dios me habló a través de ella. Y las más principales que encontré, que fue en este primer versículo, fue vete a comer y a beber porque ya se oye el ruido del aguacero. Y algo que yo aprendía en esta palabra, Lina, era cómo Elías estaba tan conectado con lo que se hablaba en el trono de Dios, que él ya estaba, sus sentidos y sus oídos estaban conectados, que él ya escuchaba el aguacero que venía. Y en ese momento no había nada, porque bueno, para entrar en contexto sabemos de que el pueblo de Israel llevaba 3 años y medio sin llover y ahora Elías iba a orar para que lloviera. O sea, estaba en una sequía. Exactamente, impresionante. Y algo que yo aprendí aquí también es cómo, y que me preguntaba en ese momento, es cómo era la oración de Elías tan poderosa, que él oraba para que no lloviera y no llovía, y oraba para que lloviera y llovía. O sea, yo decía, Señor, o sea, yo quiero tener ese poder de poder orar y que sucedan esas cosas. Entonces, sí, cuando leí esta palabra y vi y escuché esto de que él oía el ruido del aguacero, vi cómo él estaba tan conectado y cómo nosotros y todos los que nos están escuchando tenemos que estar conectados con lo que se habla y se dice allá en el reino de Dios, lo que se habla en su trono, para nosotros poder estar conectados de esa manera tan poderosa con el trono de Dios. Tenemos que mantener esa oración que mantenía Elías. Ese enfoque espiritual, ¿verdad? Ese enfoque espiritual, exactamente. Como tú lo decías en el título, o sea, estar enfocados en el Espíritu para poder recibir esa revelación. Y más adelante vemos que él le dice eso a Ahab, y Ahab dice, se fue a comer y a beber. Elías subió ¿a dónde? A lo alto del monte Carmelo. Mira, aquí vemos una diferencia en el enfoque del espíritu y el enfoque de la carne. O sea, Ahab que fue a comer y a beber. O sea, él no le importó lo que estaba pasando, si iba a llover o si no iba a llover. Él estaba enfocado en su carne, en sus ¿cierto? deseos. En suplir como esos deseos Exactamente, lo que él de su carne. En cambio, Elías no. Y lo momentáneo, porque al sí, final, pues, ese deseo es un poco momentáneo. Sí, es pasajero. Ajá. Y lo que va a darte ese fruto no va a permanecer tanto como lo que iba a ser lo que Elías. Exactamente, ¿verdad? Entonces vemos que Elías, dice aquí en la palabra, Elías subió a lo alto del monte Carmelo, allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las rodillas. Después le dijo a su ayudante, ve y mira hacia el mar. El ayudante fue y miró y le dijo, no se ve nada. Elías le dijo, vuelve 7 veces. Después de ir 7 veces, el ayudante le dijo a Elías, se ve una pequeña nube del tamaño de una mano que está subiendo del mar. Y en esta palabra yo veía cómo, a pesar de que no había nada, Elías perseveró
en la oración, o sea, se enfocó en lo que verdad era importante. Porque espiritualmente él estaba siendo lleno y tenía fe y sus ojos espirituales ya estaban viendo lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Exactamente. Que es el futuro, y esa es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no, él no estaba viendo físicamente algo, pero espiritualmente ya lo estaba viendo. Y lo creía, y entonces esa perseverancia de ver que aunque el sirviente de él venía y le decía, no veo nada, él decía, vuelve. Y yo aprendí ahí de que, o sea, tenemos que perseverar en la oración hasta que veamos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de orar? Hasta que ocurra el milagro, hasta que ocurra lo que Dios nos ha dicho, hasta que ocurra lo que Dios te ha dicho a ti, hasta que ocurra lo que Dios te ha prometido. Hasta ahí tenemos nosotros que seguir orando. No podemos desfallecer como lo hizo Elías. Él creía en lo que había escuchado en el trono y por eso perseveraba en su oración, a pesar de que no veía nada. Pero dice el Señor aquí en la palabra que después del sirviente a la 7ª vez le dice, veo una nube del tamaño de una mano. Y yo cuando veía esta palabra yo decía, wow, Señor, o sea, el cielo es tan grande y tan inmenso que ver tú la señal de una nube del tamaño de una mano, eso es diminuto, eso no casi ni se percibe con la vista prácticamente. Pero era tanta la fe que tenía Elías y la confianza puesta en Dios y el enfoque que había en él, que él creyó en esa nube tan pequeñita que era la señal. Él estaba enfocado en lo que él quería recibir. Y cuando nosotros estamos enfocados, las señales que vamos a tener al lado, vamos a estar apercibidos a esas señales, por muy pequeñas que sean. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar vemos señales y no le ponemos atención. Y esa pequeña señal puede ser el indicio de que algo grande y poderoso se aproxima para tu vida. Amén. Eso es lo que creemos, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo él en ese momento que ve esa señal, enseguida le dice, ve a decirle a Ahac, que estaba enfocado en la carne, que estaba comiendo, que estaba viviendo, le dijo, ves y dile que prepare su carro y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Entonces el sirviente va allá y le dice a Ahac que se apure y dice que enseguida, apenas él le dijo eso, dice que enseguida las nubes se oscurecieron. O sea, el milagro empezó a acontecer desde el momento en que Elías creyó. Pero apenas llegó la señal y él dio la orden, corre, que ya se viene el aguacero, porque él creyó que esa diminuta señal podía lograr lo que él estaba pidiendo. Porque detrás de eso venía ese gran poder de Dios. Él le dice que enseguida las nubes, o sea, inmediatamente empezó a ocurrir ese milagro. Inmediatamente empezó a hacerse realidad lo que en el trono de Dios, o sea, se bajó. Y el lenguaje, él se mantuvo, algo que yo veo es que él se mantuvo en el lenguaje, o sea, él mantuvo todo el tiempo en su lenguaje lo que él esperaba ver. Porque yo creo que el lenguaje crea realidades. Así es. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que en nuestro lenguaje haya un lenguaje de fe, que aunque a veces las circunstancias nos digan, no va a ocurrir el milagro, no va a ocurrir esto que Dios ha dicho, nosotros en nuestro lenguaje permanezcamos y siempre estemos profetizando y siempre estemos declarando que sí se va a dar, que sí viene esa lluvia, que sí viene esa respuesta de parte de nuestro Dios. Exactamente, y que no es cualquier bendición, porque si vemos en esta palabra dice que era un aguacero, o sea, la bendición venía cargada, venía poderosa. Ya, entonces dice aquí la palabra, dice que enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó, ¿qué? Un gran aguacero. Ahac subió a su carro y salió deprisa rumbo a la ciudad de Jezreel. Por su parte, Elías se amarró bien la capa y también salió en rumbo a Jezreel, pero llegó primero que Ahac porque Dios le dio fuerzas. Amén. Y aquí esta parte es la parte más poderosa, creo yo, de todo esto, que es que aunque Ahac iba adelante, porque él le dio una ventaja, porque él le dice, vete tú, y él iba en su carro, y yo me imaginaba cuando estaba leyendo esta palabra, porque bueno, uso mucho la imaginación cuando oro, y me imaginaba como que en ese carro, con esos caballos, y él creía que iba, mejor dicho, a super velocidad, y ver pasar a Elías por el lado de él, a pie, o sea, corriendo con sus pies, y diría, mire, ¿y ese por qué va así tan rápido? ¿Y que tenían esos pies? O sea, tenían que tener algo muy especial, poderoso, el poder de Dios. Exactamente, entonces, ¿qué era lo que había? El poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, el poder de
de Dios. ¿Por qué? Porque Elías se mantuvo enfocado en la palabra que Dios le dio, en lo que él había escuchado allá en el trono, y lo empezó a declarar, y lo empezó a creer antes que aconteciera. Y accionó. Porque Uh-huh. eso para mí es una gran diferencia. O sea, las personas que, cuando las personas, porque yo creo que en algún momento todos podemos actuar en la carne, porque estamos en la carne, entonces la diferencia que hay es que a veces cuando prevalece más la carne nos lleva como a reaccionar, a desenfocarnos del propósito, de lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas, pero cuando accionamos en el Espíritu, yo pienso que allí sí podemos tener acciones poderosas que nos llevan y nos conectan con ese propósito divino de Dios y aún nos ayudan a acelerar, ¿verdad? Cuando estamos enfocados, definitivamente el enfoque hay aceleramiento. Hay aceleramiento, y ahí vemos en Elías que Elías llegó primero al palacio, y algo que yo veía, el palacio es como tu bendición, tu propósito, a lo que Dios te ha llevado, y que aunque la otra persona ya tenía de pronto un carro, tenía caballos, tenía una forma y llevaba hasta una ventaja. Físicamente, pues él tenía más probabilidades de llegar más rápido, ¿verdad? Hacia ese lugar, pero estaba desenfocado. Estaba desenfocado. En cambio, Elías sí pudo llegar a ese palacio y llegó antes. ¿Por qué? Porque viene un aceleramiento de Dios. Y cuando yo recibía esta palabra, algo que el Espíritu Santo de Dios, que es una palabra rema que me dio en ese momento, fue: prepárate para lo extraordinario de Dios. Y yo creo en el nombre de Jesús que este es un tiempo de estar preparados para lo extraordinario que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, que cuando creemos, que cuando confiamos en ese poder sobrenatural de Dios, cuando estamos enfocados en lo que de verdad importa, en lo que de verdad es esencial para nuestras vidas, Dios nos va a dar la fuerza para llegar primero, nos va a dar también como esa bendición que está detrás escondida, que está detrás, ves que no la vemos, porque a veces estamos viviendo situaciones tan difíciles que oramos y decimos: pero Señor, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? Y vemos la señal y estamos a veces tan desenfocados que ni las vemos, porque Ahat no vio la señal, quien la vio fue Elías. Estaba desenfocado. Y también esa bendición de Dios tiene para nuestras vidas siempre, yo creo que va a tener un poder muy grande de trascendencia. De trascender, llevar nuestras vidas a un nuevo nivel, aún poder traspasar la vida de nuestros hijos, que ellos también puedan recibir de todo esa gran lluvia, porque yo creo que esa lluvia no solamente moja a una sola persona, ¿verdad? Cuando cae una lluvia y un aguacero, pues bendice a muchas. Aún el que estaba desenfocado con la carne también le cayó. Le cayó y fue bendecido. Así es. Entonces, qué bendición es que nosotros podamos estar conectados y enfocados en el Espíritu más que en la carne. Y definitivamente el que nos da ese poder, que es esa capacidad de acción efectiva, es el Espíritu Santo de Dios. Así es. Que es tan maravilloso y que nos puede dar esa agilidad, esas habilidades, esas conexiones que necesitamos para llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos en este tiempo. Que lleguemos en ese tiempo, y ahí vemos lo sobrenatural y lo extraordinario de Dios en toda esta palabra, porque a lo que Dios me llevaba también es, o sea, prepárate para lo extraordinario. Y el Señor me ponía a pensar que en un pasaje de la palabra dice que en los últimos tiempos el espíritu de Elías estará en medio de nosotros. Amén. Y yo decía: ¿cuál es el espíritu de Elías? O sea, es esto, es el poder de lo extraordinario en nuestra vida, es estar enfocado en esto que viene para todos los que hemos estado enfocados en Dios, enfocados en su palabra, enfocados en lo que Él va a hacer en este tiempo, porque en los últimos tiempos son los últimos tiempos que estamos viviendo en este tiempo, ¿cierto? Pero asimismo, como el mal ha prevalecido y hay muchos que están enfocados en la carne, los que están enfocados en el Espíritu vamos a poder vivir lo sobrenatural. Vivir lo sobrenatural. Porque Elías vivió lo sobrenatural, porque pues como unos pies van a estar corriendo así más que un carro que tiene más fuerza, pues mecánica y todo eso, es lo sobrenatural. Y que él vio lo sobrenatural porque había una sequía, el cielo estaba despejado, no había señales ni siquiera de que iba a llover, la gente estaba pasando hambre, ya, porque la falta de agua, y así estamos a verse espiritualmente secos y no vemos, o sea, tantas circunstancias que vivimos alrededor y no vemos como que esa salida, eso que necesitamos, cómo voy a salir de aquí, pero Dios
Dios está presto para que nosotros vayamos a Él y Él quiere hacer eso en nuestra vida, pero tenemos que enfocarnos en eso, enfocarnos en el Espíritu, enfocarnos en Dios para poder alcanzar lo que Dios nos ha propuesto a cada uno, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y poder vencer esos obstáculos. De pronto, Ahac hasta se burla. Yo pienso que hasta Ahac diría, pero y está orando para llover y ¿qué va a llover aquí? O sea, si llevamos de la duda. Sí, de la duda, de la sí. incredulidad, y yo creo que hasta el sirviente el siervo de Elías hasta diría, me está mandando acá y yo no veo nada, ya voy Está ya loco, la cuarta vez. porque la Biblia dice que los que estamos en el Espíritu, para los que están en la carne, lo que hacemos Son los del locura. Espíritu son locuras. Son locura. Entonces él dijo, no, él está loco. Está loco. Exactamente, entonces lo hacía ir y yo me imagino que el siervo cansado llegaba ahí, Elías nada, no veo nada, y Elías vuelve otra vez, o sea, Elías tenía una fe contra todo pronóstico que había y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, esa confianza en Dios, enfocarnos en lo que Dios está hablando y a ti que nos estás escuchando en este día, quiero decirte que si Dios te ha hablado algo, conéctate con esa palabra que Dios te ha dado, con eso que Dios ha hablado en su reino y que Dios te lo quiere revelar a través de la oración, porque la oración tiene poder. Vemos que aquí Elías, la oración de él tenía un poder, ¿pero por qué? Porque él tenía fe y confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos que ejercitar la fe y la confianza para seguir perseverando hasta que veamos lo que Dios quiere que veamos, porque Elías ya sabía que venía un aguacero. Él solamente creyó lo que Dios le había dicho y nosotros tenemos que creer así. Tener esa fe de que, Señor, lo que tú has dicho es lo que tú vas a hacer en mi vida, no lo que esté viendo o lo que otras voces que no son las de Dios estoy viendo. Y que muchas veces, el enemigo trata de desenfocarnos y hacernos creer que no van a pasar cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero yo creo que Dios se muestra más cuando no hay esperanza, o sea, cuando no vemos posible nada, es cuando su actuar y su acción viene en nosotros. Y ahí Él también nos usa como un instrumento, porque vemos cómo Elías corrió de una velocidad extrema, aún más fuerte que los carros de Ahac. Rápido. ¿Y quién le dio esa fuerza? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos quiere regalar fuerzas a todos, porque el Señor dice en una parte de la palabra, dice que en los últimos tiempos se derramará mi espíritu sobre toda carne. Él está presto en este tiempo para todo el que lo busque, para todo el que lo desee. Su poder, que es el Espíritu Santo de Dios, está presto para venir a nosotros. Entonces, qué bueno es poder estar conectados con el reino, con lo que se habla ya, que tus oídos se despierten a esa voz y puedan ir en el Espíritu allá a escuchar. Puedas avanzar, o sea, tener la confianza, la seguridad de que Dios está contigo, de que sigue avanzando, no importa lo que veas, no importa lo que esté a tu alrededor, tú sigues avanzando como viendo al invisible, porque hay una palabra que me encanta que dice, como viendo al invisible, así avanzamos, viendo esperanza contra esperanza, vamos, porque creemos que con Él somos más que vencedores, que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Para poderlo ver hay que batallar, hay muchas veces que luchar contra la duda, ¿verdad? No es fácil vivir por fe, no es fácil, como dice la palabra, vivimos por fe, no por vista, sino por fe. Entonces hoy los motivamos a todos a que se animen a creerle a Dios, que avancen, que no se detengan y que todo lo que estén viviendo lo usen y dejen que Dios lo use para que sea conectado con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque todos nacimos con un propósito. Y algo que yo veía también es cómo Dios marca la diferencia entre los que están enfocados en el Espíritu y los que están enfocados en la carne, ¿ya? O sea, Dios siempre va a marcar una diferencia porque Él sabe qué es lo mejor y quiere enseñarle a los demás a buscar esa presencia de Dios para poder marcar la diferencia. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiera marcar esa diferencia y llevar a otros, inspirar a otros para que también busquen ya ese enfoque en el Espíritu para poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que ahí es cuando dice que somos libros abiertos. Entonces hay personas que te pueden decir, pero mira, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo lo hiciste? Eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario, ¿verdad? Entonces tú dices, no, fue el poder de Dios, yo fui obediente. Yo fui obediente, a mí el Señor me dijo, haz esto, y yo lo hice. Y
hay un punto muy especial que yo también puedo identificar en esta palabra y es el carácter de Elías. O sea, para tú poder vivir enfocado, tienes que trabajar en tu carácter. Así, eso ya es para que cualquier cosa no venga como a desenfocarte o a derrumbarte o a derribarte, porque hay ataques a nuestra fe, a nuestra vida, que quieren oponerse para que tú no llegues a la meta o no llegues a cumplir ese objetivo por el que estás pues como enfocado o quieres alcanzar. Entonces también tenemos que, creo que es muy importante pedirle a Dios que forme nuestro carácter, nos ayude en nuestro carácter para poder vencer y para poder llegar hacia ese lugar que Él ya tiene preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Bueno, queríamos regalarles esta palabra, esta reflexión hermosa que el Señor le regaló a Juli, esta revelación poderosa en su palabra. Y bueno, te motivamos a que avances, a que no te detengas, a que superes lo que tengas que superar y conectes todo con el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Yo creo vamos que a podemos terminar orando. Sí, vamos a terminar orando, Juli. Bueno, pues, bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en este tiempo, Señor, tú quieres que tus hijos, Señor, Padre, conecten todo su ser, Señor, a tu presencia, Padre, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos enfocarnos en este tiempo, que cada persona que está escuchando este episodio, Padre, en este día, Señor, pueda enfocarse, Señor, en lo que tú has preparado para ella, Señor. Que aún, Señor, pueda visionar en el Espíritu, Padre amado, lo que tú, Señor, has preparado, esa tierra prometida, ese lugar, Señor, donde tú quieres llevarlos, Padre, a que disfruten, Señor, de tus bendiciones, Padre, porque tú has preparado en este tiempo, Señor, un aguacero de bendiciones, Señor, un aguacero, Padre amado, de lo extraordinario tuyo, Señor, y por eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús, oramos para que todos aquellos que se han desenfocado en este tiempo, Padre, puedan recibir esa revelación tuya, Señor, y enfocarse, Padre, en lo más importante, en lo que viene de ti, Señor, en lo que tú traes para ellos, Padre, que nada ni nadie, Señor, pueda impedir, Padre amado, que ellos, Señor, tomen, Señor, los caminos incorrectos, Señor, sino el camino correcto que los va a conducir a tu bendición, que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo en este tiempo, Padre amado, para que tú, Señor, te glorifiques de manera poderosa, así como lo hiciste con Elías, Señor, y que puedan estar, Señor, Padre, tan conectados contigo que puedan recibir y ver, Señor, las señales, Señor, que por muy pequeñas que estén, Señor, Padre, de ahí, Señor, viene, Señor, lo que tú has preparado para ellos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en este día, te adoramos, Señor, por lo grande y extraordinario que eres en nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo en este tiempo, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Dios los bendiga. Chao, chao.